Bienvenidos a este documental donde revelaremos las tensiones ocultas que marcaron la vida de Rafael Itier, el fundador del Gran Combo de Puerto Rico y una de las figuras más influyentes del mundo salsero. Hoy exploraremos los conflictos silenciosos, las heridas profundas y los nombres que Itier jamás pudo borrar de su memoria. Prepárense para descubrir una historia que nunca se contó con todos sus matices. A sus 99 años, Rafael Itier se sienta en silencio como si aún marcara el tempo de una orquesta que jamás dejó de sonar dentro de él. Su rostro es un archivo viviente que guarda décadas de música, noches interminables en escenarios abarrotados, aplausos desbordados y también la parte más áspera del mundo artístico. Detrás de la luz intensa del espectáculo se escondía un universo feroz, lleno de competencia, admiración, orgullo, tensiones creativas y heridas que nunca terminaron de cerrar. Como pocos géneros, exige alma y disciplina, pero también enfrenta a sus protagonistas con dilemas profundos. Gracias por ver este video y por acompañarme en este viaje por la historia real de la salsa. Suscríbete al canal para apoyarme y ayudarme a seguir creando contenido que rescate estas historias únicas. Ante el público, Itier siempre fue el director impecable, el hombre que lograba que un grupo numeroso sonara como una sola fuerza perfectamente sincronizada. Su batuta parecía controlar cada detalle, cada énfasis rítmico y cada respiración musical. Pero detrás de esa imagen de serenidad existía una realidad mucho más compleja. Con su liderazgo, el Gran Combo se transformó en una institución que dominó Puerto Rico, Nueva York, Panamá, Colombia y Venezuela durante décadas. Sus arreglos meticulosos, la precisión de sus coros y la disciplina que imponía moldearon un estilo que redefinió la salsa en el ámbito internacional. Sin embargo, semejante éxito no llegó sin costos. Cada logro trajo consigo nuevas críticas, nuevas comparaciones y nuevos desafíos. Los discos que vendían miles de copias despertaban admiración, pero también resentimiento. Algunos músicos lo consideraban un innovador indispensable, mientras que otros lo veían como la figura que llevaba la salsa hacia un modelo demasiado pulido y demasiado organizado. Lo que para unos era perfección, para otros era pérdida de alma. Esa tensión entre ideal estético y expresión callejera acompañó a Itier a lo largo de toda su carrera. Las rivalidades que surgían en los medios de comunicación avivaban las brasas de la polémica. Programas radiales, periodistas y aficionados alimentaban la idea de que Itier representaba un estilo demasiado impecable para un género que, según muchos, debía nacer del desorden creativo, de la espontaneidad absoluta. Aunque Itier rara vez respondía públicamente, escuchaba cada comentario. Silencio iba acumulando heridas que, con el tiempo, se convertirían en capítulos dolorosos de su vida. Para comprender la profundidad de esas tensiones, es necesario regresar a los orígenes. Rafael Itier nació en San Juan en 1926, en una época en la que la música era parte de la vida cotidiana, no un lujo. La plena, la guaracha y los ritmos afrocaribeños formaron su oído desde la infancia. Era un niño que absorbía melodías en la calle, en fiestas familiares, en reuniones improvisadas. Todo ese universo sonoro sería más tarde la esencia del estilo que convertiría al Gran Combo en un icono mundial. Su paso por el histórico grupo de Cortijo fue decisivo. Allí aprendió disciplina, rigor y la importancia de una base rítmica sólida, un aprendizaje que influiría profundamente en su manera de dirigir. Pero ese capítulo terminó de forma abrupta tras un escándalo que alteró el destino de todos. Itier, enfrentado a un futuro incierto, decidió reinventarse por completo. Y de esa decisión nació el Gran Combo de Puerto Rico,
Una orquesta que pronto se convertiría en sinónimo de profesionalismo y excelencia. La orquesta era llamada por muchos la Universidad de la Salsa, un lugar donde la disciplina se convertía en arte y cada músico sabía que debía dar lo mejor de sí. Pero esa misma reputación generó comparaciones inevitables. Había quienes celebraban el orden de Itier y otros que lo rechazaban en favor de la improvisación libre. La historia del Gran Combo está marcada por esas tensiones, por esa fricción constante entre lo estructurado y lo espontáneo. Y entre todas las comparaciones, críticas y debates surgió la primera herida real, el primer choque que marcaría a Itier para siempre. Una tensión que revelaba que la música no solo une, también divide, y que detrás de cada éxito se esconden historias que el público no siempre conoce. Aquí comienza la verdadera historia. Número 5. José Cheo Feliciano. Su nombre siempre ha evocado respeto, elegancia vocal y una sensibilidad que marcó a toda una generación. Sin embargo, detrás de los elogios existió un roce profundo que nunca se expresó abiertamente. Una tensión silenciosa que empezó mucho antes de que el público lo notara. Cheo y Rafael Itier pertenecían a la misma isla, al mismo latido cultural y al mismo sueño de conquistar el Caribe con su música. Pero sus caminos artísticos estaban destinados a chocar. A comienzos de los años 60 ambos compartieron escenarios, ensayos y proyectos donde intentaban definir su propia identidad musical. Itier buscaba orden, armonía y una estructura precisa que permitiera a una orquesta funcionar como una máquina impecable. Cheo, en cambio, representaba libertad emocional, sentimiento crudo y una interpretación más visceral, más cercana a la calle y al bolero profundo que dominaba con naturalidad. Esa diferencia estética, que inicialmente parecía solo un contraste generacional, pronto se volvió una brecha imposible de cerrar. Los primeros desacuerdos surgieron en proyectos conjuntos donde cada uno defendía su visión. En la prensa de la época se hablaba de una colaboración histórica que prometía unir dos fuerzas complementarias de la música puertorriqueña. Pero lo que en teoría debía ser un encuentro monumental terminó derrumbándose en pocas semanas. Cada ensayo se convertía en una batalla silenciosa. Itier pedía arreglos medidos y coros perfectamente sincronizados. Cheo quería espacio para improvisar, para respirar dentro de la melodía, para convertir cada interpretación en un relato personal. Las discusiones no eran explosivas, pero sí constantes. Hubo miradas tensas, silencios prolongados y reuniones que terminaban sin acuerdos. El proyecto finalmente se canceló y, aunque ambos lo explicaron como una decisión artística, la ruptura dejó un resentimiento profundo. La prensa rápidamente empezó a compararlos sin descanso. Unos aseguraban que Cheo era la sensibilidad pura del Caribe. Otros afirmaban que Itier representaba la excelencia técnica que sostenía la evolución del género. Cada comentario de radio, cada columna de opinión, cada rumor avivaba la tensión. En una entrevista transmitida desde Nueva York, Cheo soltó una frase que marcó un antes y un después. No mencionó nombres, pero cada músico que escuchó aquella declaración entendió de inmediato a quién iba dirigida. Lo que para el público fue una reflexión espontánea, para Itier representó una ofensa directa, una insinuación de que su estilo carecía de alma. Aunque nunca respondió públicamente, Itier guardó silencio y dejó que el tiempo hablará por él. Pero esa frase quedó clavada como una espina que jamás terminó de salir. Cheo Feliciano no fue para Itier un enemigo en el sentido tradicional, pero sí la primera gran decepción personal. Era un talento que admiraba, una voz que él mismo había imaginado encajando a la perfección en un proyecto compartido. La ruptura no solo dañó la relación profesional,
sino que marcó el inicio de una era en la que Itier comprendió que la salsa no solo era música, sino también choque de filosofías, de egos y de visiones que podían separarse para siempre. Por eso Che ocupa este lugar en la lista. No por un escándalo público ni por una traición evidente, sino porque representó el primer golpe emocional para Itier. Fue la primera señal de que su camino estaría lleno de desafíos y que incluso los talentos más brillantes podían convertirse en heridas silenciosas. Y mientras el Gran Combo empezaba a consolidarse como institución, Itier descubría que la disciplina no siempre era suficiente para mantener unida a la gente que admiraba. Con Cheo Feliciano, la historia de tensiones apenas comenzaba. Número 4. El Conde Rodríguez. Su nombre resonaba con fuerza en la escena de la salsa dura. Una voz imponente y una personalidad que irradiaba autoridad natural. Era un cantante que podía dominar cualquier escenario con una mezcla de intensidad y carisma que dejaba al público sin aliento. Pero esa misma intensidad fue, desde el principio, incompatible con la disciplina estricta que caracterizaba a Rafael Itier. Ambos provenían de tradiciones diferentes y defendían estilos que jamás podrían fusionarse sin conflicto. El ascenso del Gran Combo durante los primeros años de los 70 alteró profundamente el equilibrio de la escena musical. La orquesta de Itier empezaba a conquistar territorios que antes pertenecían a agrupaciones radicadas en Nueva York. Para muchos músicos del ambiente neoyorquino, aquel ascenso era demasiado rápido, casi amenazante. En medio de ese clima cargado de competencia, la figura del conde emergió como una voz franca, directa, sin filtros. En entrevistas, lanzaba comentarios que parecían inocentes, pero cuya intención era evidente para quienes conocían el trasfondo. En una ocasión declaró que el sonido limpio estaba bien, pero que la calle era otra cosa. La frase no mencionaba a nadie, pero en el mundo de la salsa las insinuaciones raramente pasaban desapercibidas. El mensaje era claro, la estética profesional del Gran Combo no representaba, según él, la esencia cruda del Caribe. Esa postura alimentó comparaciones constantes entre la rebeldía vocal del conde y la precisión milimétrica de Itier. La prensa, siempre hambrienta de rivalidades, reforzó esa dicotomía en reportajes, debates radiales y columnas de opinión. El choque alcanzó un punto crítico en 1972, cuando ambos coincidieron en un festival en Puerto Rico. La presentación del conde fue un despliegue salvaje de improvisación, fuerza vocal y energía desbordante. El Gran Combo, en contraste, ofreció una actuación impecable, ensayada hasta el último detalle y diseñada para impactar con perfección rítmica. La prensa dividió de inmediato al público en dos bandos. Unos buscaban la liberación musical, otros defendían la precisión. Lo que inicialmente fue una simple comparación se convirtió en una provocación sostenida. Años después, durante una presentación multitudinaria en Cali, el conde soltó una frase que incendió el ambiente: el que quiera fiesta de verdad, que no busque pulcritud. La frase no contenía nombres, pero todos sabían a quién aludía. Era una declaración abierta que cuestionaba directamente la estética de Itier. Entre bambalinas, músicos y técnicos comentaron la tensión que se sentía en el aire. Itier escuchó la frase sin responder, fiel a su estilo reservado, pero la guardó como una ofensa que jamás olvidaría. Lo más significativo de esta rivalidad no fue un episodio puntual, sino la constancia con la que el conde se posicionó como un defensor de la autenticidad callejera en oposición a la estructura profesional del Gran Combo. Cada entrevista, cada comentario, cada rumor amplificaba la idea de que ambos encarnaban mundos opuestos dentro del mismo género. Mientras el conde representaba la espontaneidad y el instinto, Itier era la personificación del orden y la precisión absoluta.
Para Itier, el conde no fue un enemigo íntimo, sino algo más complejo, una sombra que lo obligó a defender su visión en un ambiente que exigía pasión y técnica por igual. Era el recordatorio constante de que la salsa podía interpretarse como un acto de libertad o como un acto de disciplina, y que ambas posturas podían entrar en conflicto con violencia simbólica. Esa tensión, aunque nunca se convirtió en confrontación directa, marcó profundamente la manera en que Itier entendía su propio papel dentro del género. Por eso el conde ocupa este lugar en la lista. Representó la provocación abierta, la crítica que no necesitaba nombres para herir y la voz que insistía en contraponer la perfección rítmica con el espíritu callejero. Fue un rival inevitable, una figura imposible de ignorar y un capítulo clave en la historia de las tensiones que moldearon el carácter artístico de Rafael. Número 3. Bobby Valentín. La relación entre Rafael Itier y Bobby Valentín comenzó bajo un clima de admiración mutua. Un respeto que parecía indestructible en los primeros años. Valentín era reconocido como un prodigio del bajo, un arreglista inquieto capaz de transformar cualquier melodía en un paisaje sonoro moderno y desafiante. Itier veía en él a un músico excepcional, disciplinado y con una visión fresca dentro de un género que exigía innovación constante. Pero esa admiración inicial no tardó en convertirse en una rivalidad marcada por decisiones artísticas, tensiones empresariales y una competencia silenciosa por el liderazgo creativo dentro de la música puertorriqueña. El punto de quiebre surgió cuando Bobby decidió alejarse del sonido más clásico que había definido la primera etapa de su carrera. Buscaba algo distinto, más agresivo, más eléctrico, más cercano a la realidad urbana de Nueva York que a la tradición rítmica de Puerto Rico. Mientras Itier apostaba por claridad, armonía y una estructura casi quirúrgica, Valentín exploraba caminos audaces llenos de riesgo y experimentación. Aquella separación estética no habría sido problemática si no hubiera estado acompañada por una serie de declaraciones públicas que encendieron los ánimos en la comunidad salsera. A mediados de los años 70, varias emisoras de radio comenzaron a promover una rivalidad abierta entre ambos. En debates musicales, los locutores sostenían que Valentín representaba el futuro, mientras Itier encarnaba el orden tradicional del género. Bobby, en entrevistas, hablaba de la evolución natural de la salsa, una frase que muchos interpretaron como un dardo directo hacia las orquestas que mantenían estructuras más clásicas. El público captó de inmediato aquella tensión silenciosa y la convirtió en tema de conversación constante en festivales, programas radiales y reuniones de músicos. Lo que realmente hirió a Itier no fue la competencia artística, sino un conflicto contractual que estalló en 1978. Se trataba de un desacuerdo aparentemente menor sobre derechos de arreglos, pero las diferencias de criterio se inflamaron rápidamente. Valentín defendía su independencia creativa con firmeza, mientras Itier exigía claridad y respeto hacia los acuerdos establecidos. Aquello que debía resolverse en privado terminó filtrándose a la prensa, convirtiéndose en una noticia nacional que alimentó rumores, interpretaciones tendenciosas y opiniones encontradas en el público. La tensión alcanzó su punto máximo en un concierto en Venezuela ese mismo año. Antes de interpretar uno de sus temas más conocidos, Bobby Valentín lanzó al público una frase que recorrió el Caribe como un relámpago: el arte verdadero no necesita permiso. No mencionó a Itier, pero todos entendieron el mensaje. Era una declaración frontal, una afirmación contundente de independencia que ponía en duda el valor del liderazgo de Itier y la legitimidad de su visión musical. Para Itier, aquella frase fue un golpe doloroso, una sentencia que condensaba todo el conflicto entre sus posturas. Desde ese momento, la distancia entre ambos se volvió irreversible. Aunque continuaron triunfando en sus respectivas carreras,
La relación quedó marcada por un resentimiento que nunca sanó del todo. Valentín representó la rebeldía creativa, la voz que cuestionaba sin miedo las estructuras rígidas y la disciplina férrea defendida por Itier. No fue una enemistad basada en insultos, sino un choque profundo de ideologías musicales, de maneras opuestas de entender la salsa y su evolución. Por eso Bobby Valentín ocupa este lugar en la lista. Fue uno de los pocos artistas que logró sacar a Rafael Itier de su equilibrio habitual, obligándolo a defender su espacio dentro de un género que cambiaba con rapidez. Su desafío directo representó una amenaza simbólica para la estructura que Itier había construido con tanto esfuerzo, y al mismo tiempo lo impulsó a reafirmar su identidad artística en medio de un escenario competitivo y en plena transformación. Con Valentín, la rivalidad entre técnica y libertad alcanzó una dimensión nueva, una lucha silenciosa que acompañaría a Itier durante décadas. Número 2. Héctor Lavoe. Hablar de él es hablar de un fenómeno irrepetible, una voz capaz de convertir cualquier interpretación en celebración o lamento, un artista que parecía respirar la esencia misma de la calle caribeña. Su carisma explosivo, su espontaneidad impredecible y su irreverencia natural lo convirtieron en una de las figuras más influyentes de la salsa. Pero precisamente esos rasgos lo colocaron en el extremo opuesto de Rafael Itier, un director que construyó su trayectoria sobre la disciplina férrea y el control absoluto de cada detalle musical. La tensión entre ambos no comenzó con un conflicto puntual, sino con un choque ideológico. Lavoe representaba la calle, la improvisación sin límites, la emoción pura que surgía del momento. Itier representaba la estructura, el orden y la precisión que permitían que una orquesta funcionara como una entidad impecable. Eran dos mundos que podían admirarse mutuamente, pero jamás coexistir sin fricciones. Y aunque nunca trabajaron directamente juntos, sus estilos se enfrentaban simbólicamente cada vez que la prensa los mencionaba en el mismo contexto. La primera señal evidente del conflicto llegó a través del humor característico de Lavoe. En entrevistas, solía lanzar bromas aparentemente inofensivas que el público celebraba como parte de su personalidad irreverente. Pero detrás de esas bromas se escondía un filo dirigido a quienes consideraba demasiado ordenados. En una entrevista, cuando le preguntaron qué pensaba del sonido del Gran Combo, respondió con una sonrisa maliciosa: "Suenan bonito". El comentario parecía trivial, pero Itier entendió de inmediato la insinuación. Con el paso del tiempo, las bromas se volvieron más directas. En un concierto en el Bronx, antes de interpretar El Cantante, Lavoe dijo ante miles de personas que quien quisiera elegancia debía escuchar al Combo, pero que quien quisiera realidad debía quedarse allí con él. El público estalló en risas, pero el mensaje era claro. Lavoe cuestionaba no solo el estilo musical de Itier, sino su conexión con el pueblo, insinuando que el profesionalismo del Gran Combo lo alejaba de la esencia popular de la salsa. Durante los años 70 la rivalidad simbólica creció alimentada por la prensa, que aprovechaba cualquier oportunidad para contraponer sus figuras. Lavoe era presentado como la voz del pueblo, la autenticidad sin filtros. El Gran Combo, como la máquina profesional que representaba la perfección técnica. Esa dicotomía se repetía en titulares, entrevistas y programas radiales, creando la sensación de que ambos lideraban dos polos opuestos dentro del género. Lo que más afectó a Itier no fue una frase específica, sino la insistencia constante en que su música carecía de calle. Para él, esa crítica era un golpe injusto y profundo. Había crecido en barrios populares de San Juan, había vivido la dureza de la realidad puertorriqueña y había construido un proyecto desde la tierra misma. Escuchar a Lavoe minimizar ese recorrido emocional resultaba doloroso.
No se trataba de un ataque técnico, sino de un cuestionamiento a su identidad cultural. Aún sin enfrentamientos directos, la distancia emocional entre ambos era enorme. Lavoe con su espíritu rebelde simbolizaba el caos creativo que Itier buscaba evitar para mantener el equilibrio de una orquesta. Itier representaba la estructura que Lavoe siempre quiso romper para dejar fluir la espontaneidad total. Eran espejos invertidos, dos fuerzas opuestas que definían la dualidad central de la salsa. Por eso Héctor Lavoe ocupa el segundo lugar en esta lista. No fue un enemigo personal, sino un adversario ideológico. Representó todo aquello que Itier consideraba peligroso para la estabilidad de un proyecto musical y al mismo tiempo, todo lo que fascinaba al público que buscaba emoción sin filtros. La rivalidad entre ambos no fue un grito ni una pelea. Fue una tensión profunda que marcó el desarrollo del género y que dejó cicatrices en la historia emocional de Itier. Número 1. Ismael Rivera, Maelo. Entre todos los nombres que marcaron la vida musical de Rafael Itier, ninguno dejó una huella tan profunda ni un dolor tan persistente como él. Maelo no fue simplemente un cantante fundamental para la música afrocubana y caribeña. Fue también una voz que cuestionó de manera directa la esencia artística de Itier. Sus declaraciones, su postura estética y su concepción casi filosófica de lo que debía ser la música popular crearon una distancia irreparable entre ambos. El conflicto no comenzó con una discusión concreta ni con un episodio puntual. Surgió desde la raíz misma de sus trayectorias. Para Maelo, la música debía ser un reflejo del barrio, del sudor, de la cotidianidad, de la experiencia vivida sin filtros. Defendía una estética cruda, sincera, nacida del contacto directo con la gente. Para Itier, en cambio, la música era disciplina, precisión, armonía y respeto profundo por el escenario. No era una oposición personal, sino conceptual, una diferencia ideológica que inevitablemente los separó en cuanto sus caminos empezaron a brillar. El punto decisivo llegó en 1971 durante una entrevista en la que Maelo declaró sin rodeos que el Gran Combo sonaba bien, pero que no era la esencia de la calle. La frase cayó como un golpe seco en el ambiente musical. No era un chiste ni una provocación ligera. Era un juicio, un veredicto que cuestionaba la legitimidad cultural del proyecto de Itier. Para él, aquel comentario representó una herida profunda, un ataque directo a su identidad como músico puertorriqueño. A partir de entonces, cada vez que Maelo hacía una reflexión pública sobre la música, Itier sentía que escuchaba la misma crítica repetida. En una presentación años más tarde, Maelo añadió otra frase que dolió todavía más: el Gran Combo hace música para escenarios. Nosotros hacemos música para la gente. Aquella división simbólica entre escenario y pueblo fue interpretada como una declaración conceptual de guerra. Ponía en duda todo lo que Itier había defendido desde el inicio de su carrera. La rivalidad no se transformó